Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Nosotros los seres humanos tenemos que tratar de conocernos y tratando de conocernos tenemos que aproximarnos a nuestra propia historia personal. Nuestra propia historia personal es una historia que no comienza con el día en que nosotros nacimos, sino empieza incluso con 3, 4 o 5 generaciones de nuestros ancestros que han ido viviendo diferentes circunstancias que se van ubicando, instalando nuestro propio ADN, y eso mismo nos ayuda a entender ciertas cosas. Entonces, no solamente la historia, nuestra historia personal, sino nuestra historia personal vinculada a historias de nuestra cultura, de nuestras culturas, de nuestros países. Bienvenidos al episodio número 11 de Aprendedores. Van ya varios episodios en los que venimos compartiendo aprendizajes de personas a quienes en lo personal admiro, y mi vocación es poder compartir con ustedes, con las personas que nos escuchan, que nos acompañan, la sabiduría que surge a través de estos diálogos con cada uno de nuestros invitados. Y hoy contamos con un invitado muy especial para mí, Jorge Luis Talavera Melgarejo. Jorge, además de ser un gran amigo, es uno de mis más importantes mentores. Hemos transitado muchos desafíos en conjunto. Jorge es asesor en modelos organizacionales, facilitador de procesos participativos de planificación estratégica, también de formación de líderes y gestión del aprendizaje. Con Jorge compartimos, entre otras cosas, la facilitación del curso de equipazgo a través de Okara, donde buscamos formar a líderes en esta perspectiva de la inteligencia colectiva. Es facilitador también del proceso de diálogo estratégico Paraguay Ahora, que reúne actualmente a 50 líderes y lideresas de nuevas generaciones en el Paraguay, organizado por el Banco Mundial. Es consultor para facilitación de procesos de observatorio educativo ciudadano, organizados y coordinados por Juntos por la Educación. Facilita talleres sobre planificación estratégica para organizaciones privadas y públicas. Además, acompaña a empresas facilitando talleres de intervención en grupo, enagrama, crecimiento personal, proceso de duelos, liderazgo, diálogos cívicos, administración del tiempo, teoría U o proceso U, y también sistematización de aprendizajes. Jorge fue director de la Fundación En Alianza durante muchos años y tuve el privilegio de trabajar con él desde el año 2012 hasta el año 2019, cuando delegué en su persona la responsabilidad de dirigir y liderar los centros de rehabilitación de la Fundación Teletón. Jorge, bienvenido a este episodio tan especial de Aprendedores, que va a ser un episodio diferente porque posiblemente lo tengamos que dividir en varios porque va a ser un contenido extenso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Andrés, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio, por invitarme, por darme la posibilidad de estar acá contigo y con tanta gente que está siguiendo Aprendedores desde sus inicios. La posibilidad de compartir lo que somos, lo que hacemos, lo que aprendimos, lo que crecimos, de la cual una parte importante en estos últimos años hemos compartido contigo de diversos ámbitos. Y bueno, realmente muy feliz de estar acá contigo. Gracias de nuevo, Jorge. Y para darle contexto a la gente, con Jorge hacemos tantas cosas, hicimos tantas cosas juntos desde hace muchos años. Yo era jovencito cuando pude encontrarme con Jorge en el marco del trabajo que hacíamos en Juventud que se Mueve, acompañando algunos otros procesos de diálogo nacional como Visión Paraguay, que fue coordinado por Jorge. Entonces la idea es que en estos episodios, que posiblemente sean más de 2,
Jorge, podamos compartir con la gente mucho de lo relacionado a nuestros aprendizajes en cuanto a lo que se refiere al tema de desarrollo personal, un tema que sale recurrentemente en nuestras entrevistas. Pero antes de eso quisiera darle un poco de contexto a la gente sobre tu historia. ¿Quién es Jorge Talavera? ¿Qué nos puedes contar un poco de tu historia, Jorge? Bueno, realmente yo soy paraguayo. Hoy tengo 69 años. Tengo 6 hijos. Tengo 12 nietos. Estuve 37 años unido en matrimonio con la mamá de mis hijos y abuela de mis nietos. Y desde hace casi 10 años estoy unido al matrimonio con Diana, compañera, que también tiene 5 hijos. Entonces, hay una gran tarea educativa realizada y realizándose permanentemente. Bueno, trabajé desde muy joven. Yo te puedo decir que yo comencé a trabajar a los 13 años siendo ascensorista en IPS. Porque en aquel entonces, justamente estuve contando en estos últimos días, se dio, el Canal 9 estaba en el edificio de de Petirosi y Constitución de IPS, y querían a alguien que esté de 6 a 9 de la noche como ascensorista. Y yo tuve ese trabajo, conseguí a través de mi mamá, que era médica, que pues falleció a los pocos años. Y estuve durante todo el estudio secundario, yo trabajé en ese proceso. Tuve casi 5 años en IPS. Comentaba que yo en los ascensores yo me encontré con Roberto Carlos, y eso que era una criatura. Estoy hablando de los años 69 por ahí, la joven guardia y así, gente muy famosa compartí yo en esos tiempos. Bueno, después trabajé en el sector privado. Ahí, ya que hablaste de mentor, me permito hacer un recuerdo y homenaje a José Antonio Vergues, Bebe Vergues. El querido Bebe Vergues, que él era uno de los directores de Corporación Mercantil, con quien yo empecé a trabajar como asistente suyo muy joven, tenía 18 años, y estuve 7 años en Corporación Mercantil. Aprendí con Bebe, primero fui jefe de importaciones, porque él era el responsable de todo el sistema de compras, y después fui a los 23 años gerente de compras de Corporación Mercantil. Estuve 7 años con José Vergues, después de ahí Corporación Mercantil, seguí trabajando en la empresa privada. Trabajé en los inicios, lo que fue Financiera General, después trabajamos con otra organización, hasta que cambió mi vida. 12 años estuve trabajando en la empresa privada y pasé a trabajar en el sector social. Fue en ese tiempo en que me pasé a trabajar a la Conferencia Episcopal Paraguaya, estuve también casi 7 años ahí. Estuve trabajando primero coordinando el Año Nacional de la Familia. En ese tiempo coordiné un año eucarístico. En ese tiempo fui el director ejecutivo, el coordinador por lado de la iglesia de la visita del Papa Juan Pablo II a Paraguay. Nada más y nada menos. Año 1988. Emblemática visita. Emblemática visita. Bueno, y después de ahí salí, estuve trabajando un tiempo, unos meses en Fundación Paraguaya, y después hicimos con un grupo de amigos Fundación en Alianza, donde estuve casi 17 años. Y en ese proceso trabajamos educación, muy importante, tanto producción de textos, temas de aprendizaje, y también trabajando en fortalecimiento de sociedad civil. Y en ese proceso me tocó a mí coordinar con el PNUD y la Fundación Alianza el proyecto Visión Paraguay que vos mencionabas, y otros procesos de diálogo que se fueron dando. Menciono porque hoy sigo trabajando en proceso de diálogo. En el año 86-87, el diálogo nacional convocado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, yo estuve acompañando de cerca en ese proceso de facilitación, y otros procesos así. Yo también trabajé durante un año, fui el primer director ejecutivo de la Asociación de Empresarios Cristianos con José Vergues en el año 86 por ahí. Estaba medio tiempo ya en la Conferencia Episcopal, medio tiempo en la Asociación de Empresarios Cristianos. Entonces, yo soy un bicho raro, Andrés, ¿verdad? Vos me conocés, porque yo, de cierta manera, trabajé en el sector privado, tengo muy buena relación con el sector empresarial, trabajé en el sector social, yo trabajé en compras, importaciones, finanzas. Lo único que nunca trabajé en industria. Pero entonces eso me dio la posibilidad de tener mucha cercanía al sector empresarial, al sector social,
al sector de la iglesia, milité mucho tiempo también en movimientos católicos, el movimiento de Schoenstatt. Trabajando en la iglesia fui durante 5 años miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, entre el año 90 y 95, invitado por Juan Pablo II. Y bueno, esa formó parte de mi historia. Después Fundación en Alianza. En el año 2010, o sea, en 2008 yo dejé Fundación Alianza, trabajé 2 años como consultor independiente. En el 2010 no pude resistir la presión, me invitaron, formé parte del gobierno de Fernando Lugo como director de la unidad técnica del Gabinete Social, 2 años. Después estuve en la Secretaría Técnica de Planificación. Ahí facilité también el proceso del Equipo Nacional de Estrategia de País, ENEP, que se fundó, se creó en esos tiempos y anda vegetando por ahí todavía. Estuve 2 años y después cuando se produjo lo que yo considero el golpe de Estado de junio del 2012, a fines de julio me retiré y desde el 6 de agosto del 2012 hasta el 5 de febrero del 2019, cuando cumplí 65 años, estuve viviendo el honor y el privilegio de trabajar en Teletón contigo y con el extraordinario grupo de gente, en el caso concreto, diría, coordinando y acompañando el CRIT, el Centro de Rehabilitación Integral de Teletón. Donde fue el momento donde decidiste jubilarte, no de la vida, ¿verdad? Pero sí por lo menos de ese formato de trabajo más de ese formato de trabajo y continuar haciendo cosas que ya venía haciendo, acompañando grupos, empresas, organizaciones, personas. Y hoy trabajo más que antes y con la misma felicidad de saber de que hay demasiado por hacer. Adam Cajane es una persona a la que le suelo nombrar de forma bastante recurrente, un maestro también. Es reconocido por ser uno de los facilitadores de procesos o situaciones complejas a nivel mundial. Acompañó procesos como el diálogo por la paz con la guerrilla colombiana, también el proceso post-apartheid en Sudáfrica. Y Adam, que tiene varios libros publicados, dice que Jorge es el mejor facilitador que conoce en el mundo, nada más y nada menos. Y yo suscribo eso. Jorge es realmente una persona que con su presencia, con su manera de aproximarse al fenómeno grupal, aporta de manera muy significativa. Pero quiero detenerme hoy en un punto, Jorge, que me llama un poco la atención sobre tu historia y que creo que nos va a dar pie para lo que se viene después, que es ese rol tan activo que tenías en la iglesia. Fuiste nada más y nada menos que coordinador de la visita de un papa al país. Y ¿cómo vivís hoy tu aproximación a la religión? ¿Qué pasó en vos, digamos, en todo este proceso, en tu mirada, en tu experiencia relacionada a este tema que fue tan significativo y tan relevante en tu vida? Sí, realmente ha sido muy importante, sobre todo porque dio espacio y posibilidades a canalizar inquietudes, una suerte de vocación misional hacia el compromiso. El tiempo de la iglesia donde se hablaba mucho de fe cristiana y compromiso social en los años 60, el encuentro de los obispos latinoamericanos en Medellín y otros que marcaron la historia. Eso marcó mucho mi vida, dio la impronta a un compromiso político, social, de construcción de una realidad diferente. Pero bueno, yo fui, y te digo, estuve también, no solamente trabajando a nivel de la institución eclesial, de movimientos eclesiales, grupos y amigos, pero llegó un momento en la vida en que yo creo que se dio como una suerte de transición. Quiero tener mucho cuidado de decir esto, porque hay gente que puede sentirse así. Para mí representó un proceso de evolución personal que me llevó a trascender lo que hacía en ese campo, en ese ambiente, hacia un estilo de vida todavía más comprometido con la humanidad, sin entender tipo de divisiones o sectores o, ¿cómo te podría decir?, adhesiones a pensamientos concretos. Hoy sigo considerando una persona hija del mundo, al servicio del mundo, pero no identificado ni con una religión, ni siquiera con una visión política. Yo no tengo afiliación política, Andrés, en todo este tiempo de vida, y he trabajado en la construcción de procesos como el Encuentro Nacional, el Partido Patria Querida y otros, pero sin afiliarme, porque yo, no sé, como que creo y me gusta mucho mantener una suerte de independencia.
que también forma parte, creo, de mi capital. La credibilidad en el sentido no estar identificado con un determinado sector. Y bueno, hoy sigo menos cerca que antes de la Iglesia Católica, en este caso, donde estuve trabajando, pero siempre a su disposición. Estuve en estos meses reuniéndome con los obispos, hablando de temas de diálogo, con la pastoral social también hablando de temas del diálogo social, y sigo acompañando a veces a algunos grupos, pero hoy ya no soy lo que se llamaba hace 30 años un militante laico, ¿verdad? Jorge, y en todo este proceso de tus búsquedas y a través de tus búsquedas de generar oportunidades de aprendizaje para muchas personas, entre ellas yo, aparece el Instituto Buscando la Vida como un espacio de aprendizaje que de alguna manera buscaba trascender esos formatos más tradicionales y poner mucho foco en el tema del desarrollo personal o el desarrollo espiritual, que es justamente el tema que nos convoca a este y los próximos episodios. ¿Qué podrías decirnos sobre el rol de Buscando la Vida y cómo esa propia experiencia que ustedes iniciaron terminó también de alguna manera transformándote o ampliando tu mirada? Bueno, esto se inicia en los años 92 con la creación de la Fundación En Alianza, que te comenté que hicimos con grupos de amigos del movimiento de Schoenstatt. Y como decidimos trabajar en educación, y decidimos trabajar en educación formal en un inicio fundamental, nosotros creamos como parte del trabajo un programa de formación docente de la Fundación En Alianza. En ese proceso del programa de formación docente, nos vinculamos con un profesional paraguayo que venía a Paraguay 2 o 3 veces al año, que es Merardo Arriola. Le traía a la Universidad Católica, y nos vinculamos con Merardo y ahí empezamos un proceso de formación más específico centrado en el aprendizaje, lo que da origen a lo que después se llamó el Instituto Buscando la Vida. El programa de formación docente de Fundación Alianza pasó a constituirse en el Instituto Buscando la Vida y abrió la perspectiva en el sentido de lo que sería el segmento de los docentes, ese target, para trabajar un poco en todos los aspectos de la sociedad donde hacía falta trabajar el aprendizaje. Y tu invitación a hablar de Buscando la Vida y cuando abrías el programa hablando de los aprendedores, me hizo acordar de algo que quiero compartir. Merardo Arriola en aquel entonces tenía su primer libro que había lanzado con la Universidad Católica que se llama La Locura de Aprender. Y nosotros con Merardo Arriola comenzamos a trabajar el tema de aprendizaje experiencial. Y me acuerdo perfectamente que uno de los trabajos que hacíamos, los que estudiábamos, hacíamos con él en la formación, es hacer una especie de testimonial de cuál fue nuestro aprendizaje más importante en la vida. Y se escribía eso, qué sé yo. Y yo escribí ahí algo que para mí ha sido significativo y lo recuerdo y vuelvo a plantearlo. Para mí, lo más importante en mi vida ha sido aprender a leer y a escribir. Porque creo que eso me dio la posibilidad de trascender a una vida como la que hoy tengo y en todo sentido, ¿verdad? Eso fue realmente para mí un aprendizaje significativo y un aprendizaje experiencial. Que dicho sea de paso, bueno, vos sabes muy bien y los que nos conocen saben que es un poco la orientación de nuestro trabajo, al aprendizaje experiencial. Buscando la Vida nos ayudó en cierta manera, y digo Buscando la Vida, el segundo libro de Merardo Arriola fue un libro que fue financiado por la Fundación En Alianza, de una investigación de aprendizaje, y ese libro se llamó Buscando la Vida. Y de ese libro, Buscando la Vida, y de Merardo, surge el nombre del Instituto Buscando la Vida. Podemos decir, Jorge, que es ahí cuando empezás vos, digamos, a distinguir un poco esta diferencia que siempre mencionás entre el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje, en ese periodo en el que se da ese Sí, paso. Eso he aprendido con Merardo Arriola, entender que general el paradigma de la enseñanza plantea que hay una persona que sabe que enseña a alguien que no sabe. Y el paradigma tradicional en el cual se ha basado mucho tiempo la educación tradicional
Y la actual también a veces se sigue trabajando en eso. Pero el paradigma del aprendizaje lo que plantea es que el centro no es la persona que enseña, sino es el sujeto que aprende. Y en ese proceso lo central es el sujeto que aprende, e incluso utilizando lo que hablaba también Paulo Freire, un gran pedagogo, es el educador educando. Los dos aprenden, el que educa y el educando, el que está en una posición de enseñanza y el que está en una posición de aprendizaje, y es un proceso dialéctico ahí de la enseñanza y el aprendizaje, pero lo central es la persona que aprende. Entonces, de ahí es que entendemos nuestro proceso, nuestro trabajo y lo practicamos, que todo lo que queremos hacer y orientar para que la gente crezca es generar condiciones de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es sujeto de su propio aprendizaje, la persona tiene condiciones de aprender a vivir, aprender la vida. Es más o menos haciendo un paralelo entre el paradigma de la sanación y el paradigma de la curación. Uh-huh. El paradigma de la curación plantea que hay alguien que está enfermo que necesita un tercero que le cure, ¿verdad? Y está construida de esa manera todo, digamos, la estructura, paradigma médico, biologista incluso, ¿verdad? Mientras que el paradigma de la sanación lo que plantea es que la persona es sujeto de su proceso de sanación y que eso implica también el aprender a vivir, el aprender a enfrentar la vida, y en ese sentido hay recursos como el de la medicina, la medicación, pero lo central está en la persona, ¿verdad? En lo que uno puede hacer. Y también entender de que el aprendizaje no se reduce a procesos cognitivos o intelectuales nomás, sino que está involucrado todo el ser, el cuerpo, las emociones, el espíritu. Así mismo. Jorge, me lleva a pensar un poco en los formatos en los cuales fuimos educados, justamente cuando hablaba de que el paradigma de la enseñanza, el centro de alguna manera, ese que es experto y que deposita su conocimiento en otros que no saben, como si fuesen recipientes vacíos, como esos esquemas de las aulas tradicionales en fila, todos mirando hacia la pizarra, hacia el profesor, también se repiten en formatos empresariales, ¿sí? Cuando vamos a los espacios de aprendizaje, incluso muchos de los más innovadores, donde puede haber contenido interesante, seguimos replicando ese modelo que pone a la persona que aprende casi en un rol pasivo, ¿verdad? Y no solamente eso, lo más grave, Andrés, me parece a mí que es que pone a la persona que aprende una suerte de rol de niño, de infante que aprende. Una de las cosas que aprendimos con Merardo Arriola nosotros justamente empezamos a hablar de la andragogía, el aprendizaje adulto. Nosotros trabajamos con adultos, entonces el adulto tiene una manera de aprender que es diferente a la del niño. Se aprende desde su propia motivación, desde su propio interés, y entonces eso uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja. Entonces desde ahí se plantea hasta la disposición de los asientos y de los bancos, y ya no existen más tarimas para un profesor que viene el magister, de manera magistral a enseñar. Pero aparte de eso, Andrés, es muy interesante lo que planteas, porque hay paradigmas del aprendizaje que se fueron trascendiendo, y por un lado en el cual se centró todo ese modelo, que de alguna u otra manera Paulo Freire hablaba de la concepción bancaria de la educación, es el paradigma racional, donde lo central son los conocimientos, y en donde lo que hay es la importancia de lo racional, que es transmitir conocimientos para alimentar el saber, ¿verdad? El saber racional, el saber enciclopédico, etc. Y sobre esa base se estructura incluso gran parte de los modelos educativos, ¿verdad? Pero de ahí trasciende un poco más en los últimos, los últimos 50 años, en el tema de no solamente el saber, sino el saber hacer. Es decir, pasar del paradigma racional a una suerte de paradigma tecnológico, donde lo que uno tiene que saber es aprender a hacer, educación dual, y es decir, donde uno insiste en las habilidades. Y que es muy importante, entendiendo que no es que en un paradigma elimina al otro, sino incorpora, integra al otro. Es importante el saber intelectual, el saber racional, el saber cognitivo, pero de qué manera eso lo llevamos a una cuestión práctica, el saber hacer.
Y el otro paradigma es el que algunos llaman así, el paradigma humanista, es que así como el racional está centrado en el saber, el tecnológico en el hacer, el paradigma humanista está centrado en el ser. ¿Y qué es lo que se trabaja? Así como se trabajan los conocimientos en el paradigma racional, se trabaja las habilidades en el paradigma tecnológico, en el paradigma humanista lo que se trabaja son las actitudes, ¿verdad? O sea, más importante, o sea, es tan importante como el saber intelectual, el conocimiento, tan importante como el saber hacer son las actitudes que responden al ser de la persona. Y bueno, todo eso fuimos trabajando, fuimos creciendo y hoy forma parte central de nuestra modalidad de intervención en el aprendizaje, que es el que compartimos en Equipajo y que han pasado ya en estos años como 22 grupos, ¿verdad? Y que se siguen disfrutando y nos seguimos encontrando con esas realidades. Jorge, todo proceso de evolución, de transformación personal no es gratuito. Va generando tensiones a veces con nuestro entorno, a veces con amigos, con familia, con compañeros de trabajo. Y desde tu experiencia, ir pasando, como decimos, de la religión, también de estos paradigmas más tradicionales, a estos nuevos abordajes que se plantean desde ciertos espacios de la psicología, del desarrollo espiritual, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Qué podés rescatar de alguna manera de esas tensiones que se viven en estos procesos de cambio? Bueno, muy interesante realmente, Andrés, la pregunta. Yo en algún momento mencionaba el tema de la evolución. Hay un proceso que se da de una suerte de, yo creo que es de evolución de la conciencia, ampliación de la conciencia. Hay un material que a mí me gustaría hacer referencia, probablemente vos habrás hecho referencia también, pero que es muy central en nuestro proceso de intervención contigo, con Equipajo, cuando hablamos de inteligencia colectiva, que es el aporte de la espiral dinámica, ¿verdad? Uh-huh. La espiral dinámica que habla de los diversos niveles de desarrollo y de evolución cultural, desarrollo de la conciencia, donde uno va evolucionando en su forma de ver el mundo, como la propia humanidad ha ido evolucionando, la propia civilización. Y entonces uno empieza no digo a mirar otras cosas, a reconocer otras cosas que siempre existieron. Y en este sentido es muy importante el aporte de la psicología, pero también es muy importante miradas que han tratado de integrar eso desde la perspectiva no solamente de la filosofía, de la psicología, sino también de la espiritualidad. En ese sentido quiero aprovechar para mencionarle a una persona muy vital en esto, que es el filósofo Ken Wilber, que es el que habla de la visión integral, el pensamiento integral, que viene a sumar un poco todo esto. Hay una gente que habla de la síntesis entre Oriente y Occidente, ¿verdad? En Occidente nosotros somos más pragmáticos, la manera de concebir la ciencia incluso es diferente a lo oriental, que está más centrado en otro tipo de experiencias. Y entonces hoy surge, hoy, una manera de decir, en los últimos decenios surge todo el tema de la importancia de integrar estas miradas. Hay un libro muy interesante, se llama El matrimonio entre Oriente y Occidente. Y entonces, ¿eso qué es lo que hace? Lleva a que de pronto uno puede hacer distinciones. Incluso el famoso Leonardo Boff brasilero lo hace, tiene un libro incluso, entre religión y espiritualidad, diciendo, no es lo mismo la religión que la espiritualidad. Me acuerdo que hay gente que yo hablaba de estos temas y no querían oír hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque parecía una suerte de introducción atea plantear el tema, de decirle, no, la religión es importante. Pero hay veces la religión está vacía de espiritualidad, porque pasó a ser una suerte de repetición ritual de una suerte de matriz conceptual que se construyó y vos tenés que hacer. ¿Sí? Hay días de ir a la misa, hay días cuando tenés que confesarte, hay cosas, en fin, estoy hablando de la Iglesia Católica, pero también todas las religiones tienen sus modos. Cuando uno trasciende eso, se da cuenta de que hay algo más que eso y que está lo central y lo esencial, que es la espiritualidad, el espíritu
y que tiene su propia manera de expresarse, eso ayuda a... nos va ampliando la mirada, amplía la conciencia e incluso más, amplía a determinados niveles que Ken Wilber lo dice. Si uno tiene un problema psicológico, tiene que ir a un psicólogo. Si uno tiene un problema espiritual, tiene que ir a un director espiritual, sea de la religión que sea, o aunque no sea ninguna religión, pero que trabaje el tema espiritualidad. No es que porque vos sos sacerdote pueda tener problemas psicológicos, que se pensaba eso hace 50 años, que tenía que ver en Paraguay porque era la gente que tenía acceso a una formación académica que en general no tenía otra gente. Entonces eso le llevaba a eso, pero no sé si... Y que no necesariamente son abordajes opuestos, ¿verdad? Que podemos en integrarlo absoluto. y no se trata tampoco de dejar de ser religioso para aquellas personas que practican su religiosidad, sino que de ir trascendiendo miradas tal vez, eh, podríamos decir, más cerradas o a veces dogmáticas, que no nos permiten reconocer otras dimensiones, otras posibilidades, ¿verdad? Así que entiendo yo que se trata también no solamente de la institución en la que uno vive su espiritualidad, sino que del sujeto que transita esas etapas evolutivas. Sí, e incluso más decirte que dentro propio del seno de la Iglesia Católica hay personas que han hecho aportes y siguen haciendo aportes muy extraordinarios a este tipo de pensamiento y de otras iglesias también, ¿verdad? Pero decir, por ejemplo, el fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre Kentenny, hablaba del pensar mecanicista y el pensar orgánico. Ujú. Y una cosa muy valiosa, muy vital, porque el pensar mecanicista tiene a dividir. Es esto o esto. Si se quiere un pensar binario, que hoy está muy fuerte en la sociedad, el pensamiento binario, o sos o no sos. Mientras que el pensar orgánico tiende a unir, dice, no es o, es y. No es o libertad o responsabilidad, es libertad y responsabilidad. No es amor o esto, es el amor y esto, en fin, todo ese tipo de cosas. Y bueno, si uno mira más la historia, verá gente como Teilhard de Chardin, un jesuita del siglo anterior, extraordinario, o también alguien que a mí me ha ayudado mucho en mis procesos de búsqueda, ha sido el jesuita hindú Anthony de Melo, que era el que planteaba desde la mirada esta cercana a Oriente toda una suerte de aproximación espiritual que trascendía una mirada muy estructurada. ¿Cuáles fueron algunos libros que recuerdes que marcaron un antes y un después tal vez en tus abordajes, en tu mirada? ¿Puedas compartir? Bueno, hace muchos años, 37 años, leí un libro que recogía pensamiento de Paulo Freire, que se llamaba Conciencia y Liberación, algo así, pero no me acuerdo porque no era un libro de Paulo Freire, sino nada. Uh-huh. Y me acuerdo que ahí leí que le había dicho que el hombre es el arquitecto de su propio destino. A los 16 años yo leí eso y me causó un impacto importante, pensar que yo era el arquitecto de mi propio destino, a la vez que tenía un privilegio poder hacerlo y otra gente no, ¿verdad? Pero me ha ayudado mucho leer a Ken Wilber, me ha ayudado mucho leer, qué sé yo, gente como Lowen, que trabaja mucho el tema del cuerpo. Me ha ayudado un libro que me ha impactado mucho, que he ofrecido mucho, el de Jaworski, Peter Jaworski, el de Joseph Jaworski. Jaworski, Sincronicidad. Es un libro que me ha ayudado muchísimo. Peter Senge también, La Quinta Disciplina, La Danza del Cambio, Frijot Capra, El punto crucial y otras cosas. En fin, pero también Stikove y esto de los hábitos de la gente eficaz, el tema de lo primero es lo primero, Goleman, el tema de inteligencia múltiple, inteligencial, también leer al Dalai Lama, este tipo de cosas también. Ese tipo de lecturas me ha ayudado muchísimo y bueno, han aportado mucho. ¿Te trataron de esotérico en algún momento, Jorge? No tanto. Habrán tratado, pero no me acuerdo de que era esotérico, pero no, siempre... Pero es como que fue pasando ese prejuicio que existía hacia estos abordajes, ¿verdad? Sí. Yo creo que hoy es mucho más común, digamos, y mucha gente practicando, no sé, hoy se ve tanta gente haciendo yoga, haciendo tantas prácticas. Lo que pasa también, André, y bueno, y vos sabes muy bien porque hemos compartido algunas cosas, es... El problema son con las modas.
Es decir, el problema no son las modas, sino cómo hay cosas que se vuelven moda y la gente adopta y de pronto, es decir, el tema New Age, ¿verdad? Hace unos años vos hacías un planteo así y eras New Age, pero cuando se profundizaba la gente entendía que uno estaba más allá, uno podría compartir lo que plantea la New Age, pero que uno puede estar en otra cosa o trascender. Como que no era eso, es como cuando te acordás de el libro El Secreto y vos tenías que leer eso y en 3 días tenías que resolver tu problema y vos eras el responsable de Todo todo. depende de uno mismo, todo Todo depende de ti. depende de uno mismo, Crearás ¿verdad? todas estas creencias. O bueno, de pronto se trabajan cuestiones como Ujú. el coaching ontológico y bueno, la gente... Sí, yo creo que lo importante es uno ser lo suficientemente abierto y tratar de no encasillarse, tener una mirada holística y a la vez, bueno, ser crítico al tema de los gurúes, ¿verdad? Ujú. Hay gurúes mismos que dicen no tenés que tener gurúes y bueno. Jorge, vos, por lo que te conozco, fuiste transitando por muchas disciplinas, desde la psicoterapia corporal integrada, constelaciones familiares, el enneagrama, la respiración holotrópica, bueno, y tantas otras búsquedas y prácticas. Eh, a tus 69 años, ¿cómo definirías el desarrollo personal después de todo lo que ya has recorrido y también desde tu rol de acompañar a tantas personas en estas búsquedas? ¿Y por qué te parece tan relevante hablar del contexto, en este contexto, digo, de este tema del desarrollo personal? Y bueno, en primer lugar me parece importante porque nosotros los seres humanos tenemos que tratar de conocernos y tratando de conocernos tenemos que aproximarnos a nuestra propia historia personal. Nuestra propia historia personal es una historia que no comienza con el día en que nosotros nacimos, sino empieza incluso con 3, 4 o 5 generaciones de nuestros ancestros que han ido viviendo diferentes circunstancias que se van ubicando, instalando nuestro propio ADN y eso mismo nos ayuda a entender ciertas cosas. Entonces, no solamente la historia, nuestra historia personal, sino nuestra historia personal vinculada a historias de nuestra cultura, de nuestras culturas, de nuestros países. Nosotros somos un continente que fue colonizado por otras culturas, se encontró con las culturas andinas, indígenas que estaban en Paraguay o en este lugar de América. Pero uno tiene que entender, ¿verdad? Y ir viendo de qué manera estas cosas van sucediendo. Por eso es importante, reitero, trabajar la historia, trabajar... las constelaciones familiares han ayudado muchísimo en este sentido a tratar de entender ciertos procesos y cómo eso va generando en nosotros determinadas cuestiones. Hoy se habla mucho de la, permíteme, Jorge, de la epigenética, ¿verdad? Que habla de cómo también el entorno va influyendo Claro. en nuestros genes, en nuestra biología, incluso generaciones antes, como decía. Hay un libro muy lindo que se llama, lo recomiendo, que se llama Este dolor no es mío, Uh-huh. que justamente se refiere al tema. No, yo diría, Andrés, incluso en Paraguay yo creo que no hemos trabajado suficientemente lo que implica para generaciones como las nuestras ser generaciones de 2 guerras que han sido vitales para nuestro país, como la Guerra Grande de 1864 al 70, la Guerra del Chaco del 32 al 35 y creo también la Revolución del 47, porque en los primeros decenios del siglo XX en Paraguay se hablaba de revolución y qué sé yo, pero nunca tuvo la trascendencia que tuvo la Revolución del 47. Ujú. Y eso ha ido marcando huellas en nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida cultural, nuestra vida como país, que yo creo que hasta hoy uno va viendo en ciertos Entonces, como que se comportamientos. rompe por esta creencia, digamos, en lo que implica la evolución de la persona, de que uno empieza a desarrollarse desde el momento en el que nace. ¿Sí? No, yo creo que nosotros somos productos en principio y cuando existe, sobre todo cuando existen matrimonios
reconocidos, o sea, que fue nuestro caso, tenemos un papá y una mamá que vienen de culturas determinadas, porque hay mucha gente que nace sin conocer su procedencia, ¿verdad? Viene de culturas determinadas. Pero bueno, vos sabés, tu abuelo, mi papá con 17 años se fue a la guerra del Chaco. Y eso pudo influir y influyó en su vida. ¿Cómo no va a influir eso, verdad? Mi mamá fue médica, fue la última que rindió un examen en el año 46, antes de la revolución del 47, porque ahí no se rindió, o sea, las universidades se cerraron. Mi papá volvió a rendir, fue médico en el año 53. Es decir, como cuando uno piense qué va a pasar con nuestros niños que pasaron la pandemia de una manera determinada, no sabemos nosotros dentro de 30 o 40 años qué huella va a dejar en ellos. Pero eso deja huellas. ¿Y de qué manera el desarrollo personal nos ayuda a trabajar esas huellas, Jorge? El desarrollo personal a mí me parece que es muy importante porque en primer lugar nos ayuda a un conocimiento de nuestra historia, a una valorización de nuestra historia y, si se quiere, a una reconciliación con nuestra historia, porque muchos de los problemas que yo creo que nosotros tenemos es porque tenemos un rechazo en nuestra propia historia, que en cierta manera es un rechazo de nosotros mismos también, un no reconocimiento de lo que está presente en nosotros, en nuestros ADN, en nuestros caracteres, el rechazo de nuestros padres también. Está la gente de constelaciones que trabaja, Joan Garriga, ese libro ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están las monedas? Es muy bueno porque realmente nuestros padres nos han dado la vida biológica y existimos por ellos, por cual sea la circunstancia. Entonces, los procesos de desarrollo personal nos ayudan a conocernos, a conocer nuestra cultura y hoy las posibilidades que se nos brindan a través de, reitero, conocer este tema de la espiral dinámica, entender las cuestiones culturales, ver el tema del eneagrama, que tiene más de 2000 años, que presenta tipos de caracteres de las personas, incluso gente que trabaja con mucha seriedad el tema astrológico, ¿verdad? Que plantea las energías de los astros y otras cosas. Creo que ayuda mucho a que uno se vaya conociendo, adquiriendo, yo creo que una suerte de madurez que va más allá de los años biológicos, cronológicos que vive, sino va entendiendo, aprendiendo a ver su vida, a conocer su vida, valorar su vida, y eso también implica la valoración de los otros. Y qué importante, Jorge, distinguir esto, ¿verdad? Que la evolución no solamente, o la madurez no solamente tiene que ver con el desarrollo biológico, sino que también con el desarrollo psicológico y espiritual. Y acá no se trata de un tema de valoración, porque nadie es mejor que nadie, porque se desarrolle personalmente. Todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos el mismo valor. Pero sí es importante distinguir de que un joven de 17 años puede hacer cosas que tal vez no pueda hacer un niño de 2 o 3 años. Y por lo menos en lo que me toca ver, personas que han transitado procesos de desarrollo personal bien acompañados y sostenidos, creo que hoy tienen las condiciones y las posibilidades de responder de mejor manera a los desafíos de un mundo cambiante y tan complejo, ¿verdad? Yo diría que es casi un requisito fundamental para los líderes que nos vemos tan desafiados por la realidad que nos toca vivir, el poder tener en nuestra agenda la posibilidad de trabajar en esta dimensión. Entonces, Jorge, te propongo cortar acá este primer episodio, este primer capítulo, donde hacemos una introducción general, hablamos de tu historia, el aprendizaje, hablamos de la espiritualidad, de la religión y muchos otros temas. Y en el siguiente episodio me gustaría abordar contigo el aporte que hace una disciplina en particular, que es la psicoterapia corporal integrada, con todas las enseñanzas que fuimos conociendo a través de Merado Arriola Sokol, que es el especialista en este tema. ¿Te parece? Excelente, Andrés, sin problemas. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Aprendedores. Nos va a seguir acompañando Jorge. Si quieren hacer doble clic en estos temas de los que estamos hablando, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de una disciplina, de un abordaje que en nuestras vidas creo que marcó un antes y un después, porque nos ayuda de manera significativa a abordar muchos de los desafíos que tenemos. Muchas gracias.